Muy bien esto. Muchas gracias, Flavia, por la presentación. Bueno, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a ver el tema del día de hoy, los trastornos tiroideos. Hipertiroidismo e hipotiroidismo. Bueno, en la primera parte me toca a mí presentarles la parte de hipertiroidismo, esta última ponencia que voy a dictar por la jornada, SOF, pero vamos a tratar de darles todo lo máximo posible sobre este tema. Entonces vamos a comenzar con lo que es hipertiroidismo. Antes de comenzar a ver hipertiroidismo, quiero darles un breve repaso de la fisiología tiroidea. Entonces, bueno, hay que conocer básicamente cómo es la secreción de hormonas tiroideas. Eso es lo primordial en estos momentos. Entonces, miren, la glándula tiroides es una glándula que va a ser, primero que nada, tiene un eje regulador hipofisiario e hipotalámico, como bien sabemos todos ya por la clase primera que dimos de fisiología tiroidea, que también la dicté, perdón, fisiología endocrina que la dicté yo. Entonces, la función de las hormonas tiroideas es básicamente estimular los procesos metabólicos en el cuerpo. Esa es su principal función. Ahora hay que ver que lo va a llevar a cabo gracias a que las hormonas tiroideas, T3 y T4, son dos hormonas que son hormonas amínicas, ¿ya? Son hormonas amínicas. Entonces, estos son amínicas porque van a derivar de un aminoácido, y ese aminoácido va a ser, ese aminoácido va a ser la tirosina, no van a derivar de la tirosina. Entonces, de esa manera tienen que saber que esta tirosina es un aminoácido ligado muchísimo al yodo. Entonces, la secreción, la formación de hormonas tiroideas depende del yodo. Entonces, ahí comienza todo el proceso. El proceso comienza con la ingesta de yodo, ¿no? El yodo de la alimentación es absorbido y luego es distribuido en todo el largo ancho del líquido extracelular. Entonces, hay que saber que el yodo de la dieta generalmente es mayor, el consumo de yodo en la dieta generalmente es mayor al consumo, perdón, es mayor a las necesidades diarias de yodo del cuerpo. O sea que hay un balance positivo del yodo. ¿Qué significa esto? Que lo que consumimos de yodo es más de lo que necesitamos. Entonces tenemos mucho yodo generalmente en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que el yodo viene junto a la sal, en lo que se llama sal yodada. Entonces, debido a que hay un alto consumo de sal en la población, hay un alto consumo de yodo. Entonces, este yodo, lo que tenemos que saber es que el yodo va a ingresar hacia los folículos tiroideos. ¿Cómo lo va a hacer? Debido a un cotransportador, el NIS. Este cotransportador es un cotransportador de yoduro sódico, que básicamente lo que hace, chicos, es hacer un transporte activo del yodo, a un cotransporte, donde el yodo ingresa junto al sodio. Por eso se llama yoduro sódico, porque ingresa el sodio y también ingresa el yodo, ¿no? Entonces es un transporte activo primario, ¿no? Bueno, secundario, mejor dicho, es el transporte secundario. Bueno, una vez que va a ingresar, va a seguir su camino por este folículo tiroideo, y acá en la membrana luminal, porque esta es la membrana basolateral, esta es la membrana luminal, tenemos un contratransportador llamado pendrina. La pendrina lo que hace es un contratransporte. El yodo va a entrar, pero algo tiene que salir, por eso se llama contratransporte. Y lo que sale es el cloro. Cloro, ¿listo? Las alteraciones en la pendrina, por ejemplo, pueden desencadenar el llamado síndrome de Prendet, donde tu paciente experimenta bocio, alteración tiroidea y tiene sordera neurosensorial, ¿ya? Una fija de por ahí que preguntas que pueden venirlas más adelante en exámenes de NAM y tal, ¿no? Bueno, entonces el yodo lo que hace es ingresar acá a la luz llena del coloide y aquí el yodo sufre una oxidación, ¿ya? El yodo sufre una oxidación producto de la tiroidoperoxidasa, la TPO. La tiroidoperoxidasa interviene acá. Entonces tendremos ahora el yodo oxidado, el cual se va a unir a la tiroglobulina, y de esa manera, al unirse el yodo oxidado con la tiroglobulina, se comienza a formar las hormonas tiroideas. Primero formamos MIT, que es monoyodotironina, luego formamos DIT también, que es diyodotironina, y al sumar, esta es 1, mono es 1, di es 2, entonces 1 más 2 es 3, y formamos la triotironina, también llamada T3, ¿no? Y cuando juntamos dos diyodotironinas, más diyodotironinas, como es 2 más 2, 4. Formamos la T4, la tiroxina. Tiroxina, listo. Entonces, como verán, es así como se forman estos de acá, ¿no? Se van incorporando, uniéndose a la tiroglobulina y luego
se forman ahí, en esa unión, las hormonas tiroideas T3 y T4. De esta manera se forman las hormonas tiroideas, ¿ya? Luego de eso, existe un proceso llamado aquí pinocitosis, donde va a ingresar la tiroglobulina unida a las hormonas tiroideas, se reabsorbe en un proceso de pinocitosis, ingresa, esto vesiculado, y se va a almacenar hasta que salga de la hormona tiroidea, ¿no? Se va a almacenar de esa manera y sale luego. Entonces, una vez que sale, se destruye, se escinde. ¿Por qué tendríamos acá qué cosa? Tiroglobulina unida a T3 y a T4. Entonces, esto se escinde, se rompe. La tiroglobulina regresa a formar más hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas justamente van a salir y se van a ir por la sangre, ¿no? Y luego salidas de acá se van a comenzar a unir. Más del 99% de estas están unidas a proteína plasmática, específicamente a la globulina ligadora de hormonas tiroideas. Y entonces, ese es el proceso de secreción tiroidea que quiero recordar primero, ¿no? Este proceso es también regulado por la hipófisis y el hipotálamo. Sabemos que el hipotálamo produce la TRH, la cual actúa a nivel hipofisiario, ¿no? Esta hipófisis secreta la TSH en consecuencia, ¿no? La TSH estimula todo este proceso. ¿Qué cosa estimula la TSH? La TSH estimula específicamente regiones como al contrasportador de yoduro sódico, lo estimula muchísimo la TSH. La TSH también va a estimular a la tiroidoperoxidasa, por ejemplo. Las estimula muchísimo. Entonces, de esa manera es como la TSH lo que hace es justamente estimular este proceso de secreción de hormonas tiroideas, porque su función, su finalidad de la TSH es esa justamente, que se produzcan hormonas tiroideas, ¿ok? Hay algunos procesos aquí que pueden participar de esto. Por ejemplo, el frío. El frío estimula esta ruta. Otros estados como la excitación o la ansiedad te inhiben esta ruta. Ya son cosas aparte un poco fisiológicas para recordar más o menos, ¿no? Pero hay que saber si esto es muy importante, que cuando ya se produjo suficientes hormonas tiroideas, entonces hay una cantidad decente de hormonas tiroideas, entonces las hormonas tiroideas lo que van a hacer es retroalimentación negativa, lo que les comentaba antes, ¿no? Como ya es suficiente, entonces ya no hay por qué producir más y las mismas hormonas tiroideas mandan señales inhibitorias a la hipófisis y al hipotálamo para que dejen de producir tanto la TSH a nivel hipofisiario como la TRH a nivel hipotalámico, ¿no? Y de esa manera, esta cascada, este eje regulador, vuelve a un estado inactivo, hasta que se vuelvan a necesitar más hormonas tiroideas en el cuerpo, ¿ya? Entonces, ese es el principal mecanismo de retroalimentación que hay acá, ¿no? Lo que les preguntaba, una pregunta les puse como en la parte de la fisiología tiroidea, justamente la clave es con esto, porque yo les puse como clave, les pedía la falsa, y decíamos acá, la retroalimentación es negativa, y en la que yo les puse era positiva, entonces esa es la clave porque es falsa, ¿ya? Esa es la clave porque es falsa. Muy bien, acá también falta comentarles lo que es dos fenómenos, el fenómeno de Basedow y el efecto de Chaikov, ¿ya? El fenómeno de John Basedow y el efecto de Chaikov, ¿ya? Que sí hay que comentarlo por estos momentos porque son cosas importantes de la parte básica del tema para poder entender más adelante la clínica, tanto de hiper como de hipotiroidismo. Entonces, esos son dos fenómenos. El fenómeno de Basedow, ¿en qué consiste? Miren, el fenómeno de Basedow consiste en lo siguiente. Al tú tener un mayor consumo de yodo, un mayor consumo de yodo, perdón, ¿qué pasó? Ya. Tú puedes entonces hacer que se active este NIS, este contrasportador, activarlo más. Entonces es por eso que el Basedow, el fenómeno de Basedow, perdón, es un fenómeno en el cual tú vas a tener un aumento de la función tiroidea secundario a un aumento de yodo. O sea, el aumento de yodo te produce un aumento de la función tiroidea por justamente activación del NIS, ¿ya? El fenómeno de Chaikov, por otra parte, te dice lo siguiente, ¿no? Es el fenómeno hipotiroideo en el cual, esto se ve de la siguiente manera, ¿ya? Porque acá tú ves que dice Chaikov y acaba en off. Y off significa apagado, entonces acá se apaga la función tiroidea. ¿Secundario a qué? Al uso de fármacos antitiroideos. ¿Ya? Entonces, fenómeno de Basedow, fenómeno de Chaikov, dos fenómenos importantes a conocer en esta parte. Bueno, vamos a ir a lo siguiente, ya para poder verlos. Bueno, finalmente las hormonas tiroideas salen de acá
Y hay que saber, como les dije, ¿no? Que en su gran porcentaje están unidas a proteína plasmática, todas ellas. De estas dos, entonces, ¿cuál tiene mayor tiempo de vida media? Es la T4. La T4 tiene mayor tiempo de vida media. ¿Cuál de estas dos tiene mayor potencia? Estas de acá, de las dos, la que tiene mayor potencia es la triotironina. Sin embargo, y muy triste esto, es que la T3, perdón, es tan potente, entonces va a poder acá ingresar tranquilamente, ¿no? En cambio, la T4 no lo puede hacer. La T4 lo que hace es convertirse a T3. Sufre una desyodación, le quitamos un yodo, una yodasa. Por acción de una desyodación, se le quita un yodo y entonces deja de ser T4 y pasa a ser T3, ¿no? Porque le hemos quitado un yodo. -1, pues, -1. ¿Por qué pasa esto? No, porque los receptores son altamente sensibles a T3, no a T4. Entonces, por eso que acá tenemos que saber pues, que el T3 ingresa mejor hacia el núcleo. Porque recordemos que los receptores moleculares de las hormonas tiroideas se encuentran en el núcleo, son receptores nucleares de retinoide. Justamente ahí viene la función de las hormonas tiroideas que sabemos que es interferir en la transcripción nuclear, modificando así la síntesis proteica, lo cual te lleva a efectos completamente sistémicos, ¿no? Crecimiento en todo su ancho y largo del paciente, desarrollo del sistema nervioso central. Por eso es que en pacientes que no tienen una buena función tiroidea de pequeños, tienen un déficit de consumo de yodo desde niños, entonces ellos pueden sufrir lo que se llama cretinismo, ¿no? Y aparte de tener esto, tienen una pérdida cognitiva, ¿no? El cretinismo, un mal desarrollo cognitivo. Entonces, por eso es que sabemos que las hormonas tiroideas interfieren en el desarrollo en niños. A nivel metabólico es su principal efecto y el principal que tiene es el aumento del metabolismo basal. Lo hace justamente al estimular la actividad mitocondrial, por si acaso. Es por eso que lo hace. ¿Ya? Estimula las bombas fosfodiesterasa, las mitocondriales, aumenta el consumo de oxígeno, la demanda de oxígeno, los procesos metabólicos, ¿no? Bueno, etcétera. Vamos a ir a la siguiente parte y ahora sí a lo que es hipertiroidismo en sí. Vamos a hablar sobre hipertiroidismo ahora sí. Ya, un momento, por favor. Listo. Muy bien, bueno, tirotoxicosis. ¿Qué pasa? Hay que saber, perdón. Hay que saber acá diferenciar dos procesos que va a ser la tirotoxicosis del hipertiroidismo. No son lo mismo, ya no son lo mismo, son parecidos, pero no son lo mismo. La diferencia radica en lo siguiente, básicamente la diferencia es esta. La tirotoxicosis significa exceso de hormonas tiroideas. Eso es tirotoxicosis, exceso de hormonas tiroideas. En cambio, el hipertiroidismo significa exceso de función tiroidea. Entonces, un paciente en cual encontramos una alta cantidad de hormonas tiroideas en sangre, eso es tirotoxicosis, ¿no? Pero si aparte de esto el paciente también tiene un exceso de la función tiroidea, entonces esto es hipertiroidismo, ¿ya? Entonces hay que saber, esto sí es cierto, que no toda tirotoxicosis es hipertiroidismo, ¿ya? No toda tirotoxicosis es hipertiroidismo, pero todo hipertiroidismo sí es tirotoxicosis. Entonces, si lo ponemos en un diagrama, sería de esta manera, ¿no? Un esquema bien grande para la tirotoxicosis. Y acá adentro sería el hipertiroidismo. ¿No? Entonces, es así, por si acaso, es así. Las tirotoxicosis tienen diferentes tipos de causas. En las que son de hipertiroidismo primario, hipertiroidismo secundario, y también tiene causas que no son hipertiroidismo, como lo ven acá son las tiroiditis. Ya, las tiroiditis son casos de tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, las tiroiditis no son hipertiroidismo, por si acaso, no son hipertiroidismo, pero sí son tirotoxicosis, ¿no? Ahora, la principal causa de tirotoxicosis, ¿cuál es? La enfermedad de Graves. La principal causa de hipertiroidismo, ¿cuál es? La enfermedad de Graves también. Son la causa más frecuente a nivel mundial de tirotoxicosis, de hipertiroidismo. Bueno, de la patología en sí, ¿ya? Muy bien, entonces hay que saber diferenciar acá los parámetros, los valores de laboratorio, que son los que nos van a llevar al diagnóstico realmente. Entonces, tendríamos que saber cómo está la TSH y la T4 libre. Son los dos parámetros que nos importan más aquí para poder identificar las alteraciones tiroideas por elevación, ¿no? Entonces, si tenemos una TSH y una T4 normales, entonces el paciente está normal, así de sencillo. Nada, está normal, no hay un problema tiroideo en su caso. Ahora, si mi paciente tiene por otra parte una TSH libre, perdón, una TSH baja
TSH disminuida y tiene una T4 elevada, libre, T4 libre elevada, vamos a ponerlo así, T4 libre elevada, justamente como está elevada la T4, ese es un hipertiroidismo. Y sabemos también que cuando aumenta la T4, la T3 también, cuando aumentan las hormonas tiroideas, ellas ¿qué hacen? Retroalimentación negativa. Por eso es que acá encontramos una disminución, una inhibición de estas, ¿no? Entonces, esto es la cascada de retroalimentación que debe existir. Y como hay T4 elevada, entonces esto se llama tirotoxicosis primaria. Primaria, ¿ok? Alteración primaria. Y acá hacemos un diferencial que lo haremos más adelante, ¿ya? Ahora, otro parámetro que también hay que saber diferenciar por aquí, ¿no? Cuando tenemos una TSH disminuida, pero una T4, carambas, ya, pero una T4 libre, normal, entonces ahí viene la cosa, ¿no? Cuando tenemos este patrón de acá, T4 libre, normal, y la TSH disminuida, dos cosas pueden estar pasando ahí, ¿no? Una, que la elevación sea de T3 y no de T4, que también puede pasar eso, por si acaso, se llama toxicosis por T3, ¿ya? Pero la siguiente, que es la que me importa comentar además a ustedes, es el llamado hipertiroidismo subclínico. Este patrón de acá lo encontramos en el hipertiroidismo subclínico. ¿Qué tenemos acá, no? Pasa lo siguiente, como este llamado hipertiroidismo subclínico se llama así porque no hay síntomas aún. Entonces, es un estado previo en el cual el paciente aún está adaptando la función tiroidea. ¿Por qué? Porque recordemos, bueno, hay que saber que las reservas de hormonas tiroideas que están en el cuerpo tienen un tiempo en el cual están ahí aproximadamente de 1 o 2 meses. Entonces, por ese tiempo, por ese lapso de tiempo, si tú tienes un problema tiroideo, no se va a manifestar aún, porque aún tú tienes hormonas tiroideas ahí todavía, ¿no? Entonces, es por eso que este llamado hipertiroidismo subclínico aparece cuando ya hay esta retroalimentación, hay la retroalimentación porque la TSH ya cayó. Eso indica que sí hay retroalimentación negativa, la cual se encuentra en un hipertiroidismo. Sin embargo, la T4 está normal, lo cual te demuestra que el paciente aún no tiene síntomas. Por eso es que se llama subclínico. La gran diferencia entre el subclínico y el clínico es el valor de T4 libre, porque en el clínico o también en el primario tenemos T4 elevada. En cambio, en el subclínico tenemos T4 normal. Les pregunté ahí, ¿no? Decía la premisa que les puse, decía TSH disminuida, T4 libre normal. Eso es evidencia de un hipertiroidismo subclínico. Ya subclínico. Muy bien. Ahora, vamos por la parte de la primaria. En la primaria, entonces, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? La clínica, buscar la clínica de tirotoxicosis en el paciente, que le haremos en unos momentos, y buscar también hallazgos específicos de la enfermedad de Graves, que es la cosa más frecuente de tirotoxicosis primaria. Es la más frecuente. Entonces, eso es lo que haríamos, ¿no? Buscamos alteraciones específicas de la enfermedad de Graves, como son cuáles. Hay dos acá, ¿no? La oftalmopatía de Graves y la dermopatía de Graves. ¿Ya? Buscamos esos dos hallazgos de ahí, ¿no? Oftalmopatía de Graves, dermopatía de Graves. Si nos encontramos, entonces bacán, ¿no? Hacemos también esto y buscamos los anticuerpos que debemos encontrar en la enfermedad de Graves, que también veremos más adelante, ¿ya? Entonces, buscamos estas dos hallazgos clínicos, oftalmopatía de Graves, dermopatía de Graves, y buscamos anticuerpos específicos en la enfermedad de Graves. Si tenemos eso, entonces llegamos al diagnóstico de justamente enfermedad de Graves. Si no tenemos estos hallazgos de acá, entonces no es Graves, busquemos otras causas, ¿no? Y como es primaria, buscamos por acá. Y lo que tenemos que buscar entonces será justamente, nos plantearemos el bocio multinodular o el adenoma tóxico. El adenoma tóxico es una patología en la cual tú tienes un nódulo tiroideo, hipersecretor. ¿Ya? Y en cambio en el bocio multinodular tóxico que está por acá, lo que tú vas a encontrar es múltiples nódulos vistos en ecografía, en la cual tienen una hiperfunción tiroidea. Son focos de hiperfunción. Es la gran diferencia, miren. En un hipertiroidismo, toda la glándula está alterada. En cambio, en un bocio multinodular o en un adenoma tóxico, es una pequeña región la que está alterada, como acá, ¿no? Una sola región, o en el multinodular son múltiples regiones, pero no es toda la glándula. No es difusa, es focalizada, o multifocalizada, dependiendo, ¿no? Entonces, llegamos a eso, ¿no? Ahí aplicamos otros métodos que veremos más adelante, que quiero comentarlos después, así que vamos a ver esta parte de acá más adelante, ¿ya? Pero bueno, entonces vamos a seguir porque vamos a ver sobre la parte de la
de la primaria, más aún todavía de Graves. Vamos a ver entonces la clínica de tirotoxicosis, ¿ya? Miren, entonces lo siguiente por acá, ¿no? Tu paciente con tirotoxicosis es un paciente el cual va a tener una clínica específica, en la cual tenemos síntomas y signos que van a aparecer en este paciente de manera notoria, ¿no? Síntomas y signos particulares de la tirotoxicosis, los cuales son completamente opuestos a la de hipotiroidismo, por eso se llama versus esto de acá. Entonces, entre los síntomas que te van a aparecer son los siguientes, ¿no? La irritabilidad del paciente, vamos a ponerlo por acá, ya están por aquí, vamos a hacer acá. La irritabilidad del paciente es algo muy constante, muy frecuente, es lo más frecuente en cuanto a síntomas. La irritabilidad, el nerviosismo, la disforía, o sea, estar muy enérgico el paciente, ¿no? Entonces son los 3 estados más importantes, más frecuentes en lo que son los síntomas, ¿ya? Y en los signos, lo más frecuente que tú vas a encontrar acá va a ser los signos, cardiovasculares. Podemos encontrar desde palpitaciones hasta taquicardia supraventricular o arritmias, también, bueno, parte de arritmias lo mismo, ¿no? Encontramos fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Ya, entonces vamos a apuntar eso de ahí, ¿ya? Acá encontramos entonces, repito, en cuanto a síntomas, lo que más encontramos será, pues, lo que estaba por aquí, ¿no? Y en cuanto a signos, encontraremos desde palpitaciones, lo más frecuente, ¿eh? Palpitaciones que van a ir más avanzando hasta llegar a ser una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Muy bien. Signos, hay algo acá palpables, ¿no? Hay otros más, claro que sí. Por ejemplo, cuando signos también te puede aparecer aquí hiperreflexia. También te aparece hiperreflexia. En cuanto a síntomas, ¿qué más te puede aparecer acá? A síntomas también te puede aparecer justamente que el paciente prefiere el frío. Te puede llegar así, ojo con esto, ¿ya? En la tirotoxicosis te puede llegar como que el paciente prefiere el frío o como que el paciente tiene una intolerancia al calor, ¿ya? Cualquiera de las dos es sugestiva de hipertiroidismo, que el paciente prefiere el frío o que tiene intolerancia al calor. Y además, algo muy constante en ellos es la pérdida de peso, porque justamente tienen un metabolismo acelerado, entonces ellos comienzan a perder peso, a quemar grasas, a quemar grasa, a quemar grasa, entonces pierden peso, ¿no? En cuanto a la exploración física general, encontraremos en cuanto a pelo, piel y uñas, una palabra clave que siempre le comento a mis alumnos es la siguiente palabra. La palabra es fina, ¿ya? El pelo está fino, fino, caedizo, ¿no? Muy fino. La piel está fina también, muy hidratada, caliente también está la piel, ¿no? Las uñas pueden haber onicólisis, acá puede haber onicólisis, y algunos casos también te refieren, bueno, son casos ya más específicos de la Graves, también te parece dedos de palillo de tambor, pero lo veremos más antes aparte de ahí, no hay problema. Bueno, entonces piel fina, ¿no? Las uñas, eso sí, tienen tendencia a romperse, por eso aparece onicólisis. Lo de aparte de los ojos lo vamos a ver más adelante porque eso ya es muy, muy sugestivo de Graves, lo tocaríamos más antes aparte de ahí. En cuanto en el cuello, miren, puede aparecerte el bocio. El bocio significa aumento de la glándula tiroides, aumento de tamaño de la tiroides. O sea, que puede ser difuso o puede ser nodular. Por eso aparece un bocio difuso y un bocio nodular. Y entonces, en este caso, tenemos eso. Aquí también puede aparecer en gastrointestinal, también aparece cuadros diarreicos, no tan raros. Y en lo que es la parte sexual, en hombres aparece, bueno, en ambos puede aparecer en hombres puede aparecer disfunción eréctil, también puede aparecer una disminución de la libido en ambos casos. Y aparece también aquí lo que es en las mujeres las oligomenorreas o amenorreas. Y también aparece la susceptibilidad al aborto en las pacientes mujeres y una mayor esterilidad. Aumenta la esterilidad. Muy bien, entonces, son hallazgos altamente compatibles con tirotoxicosis. ¿Hay más? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar acá, no? Como van a estar aumentados los parámetros también laboratoriales, por ejemplo, podemos encontrar acá lo que va a ser, perdón, un momento, ya. Podemos encontrar una elevación de la fosfatasa alcalina, una elevación de, perdón, se puso así, un ratito ya. Una elevación de la fosfatasa alcalina, también podemos encontrar una disminución del colesterol, una mayor cantidad de ácidos grasos libres, porque hay lipólisis, ¿no? Entonces, los triglicéridos se convierten en ácidos grasos libres, ¿no? Lipólisis, aumenta la lipólisis, aumenta la gluconeogénesis,
bueno, etcétera, ¿no? También se comenta que pueden aumentar ligeramente las hormonas tiroideas. Perdón, perdón, eso no. Puede aumentar las transaminasas. Las transaminasas. Bueno, parámetros laboratoriales. En estos pacientes también pueden aparecer cuadros de anemia normocítica normocrómica, casos más aún asociados con Graves, por si acaso. Pero comentaremos eso más adelante. Y entonces, esta es la clínica de tirotoxicosis que vamos a encontrar en este caso. Entonces, frente a este hallazgo de tirotoxicosis, lo que tenemos que hacer es justamente evaluar de acuerdo a esta exploración de aquí, ¿no? Buscando las alteraciones. Entonces, sigamos acá de manera general. Entonces, viene esta clínica del paciente y ya hemos visto cómo podemos nosotros orientarnos hacia si es un Graves o no es un Graves. Entonces, tenemos esta clínica, ¿no? Ya vemos, esto de acá es normal, así que no lo tocamos. Ya hablamos del subclínico. En el que es el primario, hay que hacer aún una distinción mayor todavía. Vamos a ir por ahí, ¿ya? Entonces, hay que también saber lo que es la captación de yodo en la prueba con gamografía. Esta captación de yodo es una prueba que tú te permite diferenciar muchas cosas porque solamente hay dos patologías, aquí en este ejemplo que nos importa más, que van a tener una mayor captación del yodo y son Graves y el bocio multinodular tóxico. ¿Ya? Estas dos son las dos patologías que te van a dar a ti captación de yodo aumentada, Graves y el bocio multinodular tóxico. Te van a dar a ti una mayor captación de yodo en cuanto a la gamografía. Y eso permite diferenciarlas de otras patologías, ¿no? Justamente las patologías clásicas que tienen una mala captación del yodo son las tiroides, esas que tienen una mala captación del yodo. Eso es clásico, ¿ya? Si tú encuentras entonces una alteración tiroidea, tirotoxicosis, y tienes una baja captación del yodo, lo primero que hay que pensar es en tiroiditis. Y de estas, la subaguda, también llamada de Quervain, tiene causas virales, sobre todo virales, ¿ya? La aguda, por otra parte, responde más a causas bacterianas o también micóticas, hongos, ¿ok? Otra apreciación clásica de este tipo es que saber que el bocio multinodular tóxico es una patología que es la alteración tiroidea más frecuente en ancianos. O sea, en ancianos con clínica de tirotoxicosis, lo primero que hay que pensar en esto de acá, lo primero, bocio multinodular tóxico, lo primero, es más frecuente en ancianos, ¿ya? En ancianos. Muy bien. Listo. Hay aquí otros casos, como por ejemplo el estrumo ovárico, que es frente al embarazo. En el embarazo sucede lo siguiente, en el embarazo pasa lo siguiente, ¿no? En el embarazo se sabe que la gonadotropina crónica humana puede estimular la producción de hormonas tiroideas. Entonces, de ahí que te puede llevar a ti a una tirotoxicosis, también el embarazo en casos severos, ¿no? Bueno, listo. Esos son casos entonces de hipertiroidismo primario. Y en cuanto al secundario, las causas secundarias se ven de la siguiente manera. En endocrinología, cuando ustedes vean primario, es porque el trastorno es de la glándula, en este caso tiroides. Si le dice secundario, el trastorno es de la hipófisis. Entonces acá buscamos trastornos hipofisiarios. Y justamente buscamos en dónde. Vamos a poner por acá, ¿no? Adenoma hipofisiario secretor de TSH, ¿no? Un adenoma hipofisiario, ¿no? Que secreta TSH, en el cual encontramos, aparte de mayor TSH, encontramos también aumento de otras hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento, aumento de la prolactina, aumento de la ACTH, ¿no? Que también te pueden llevar a tener clínica, por ejemplo. Cuando aumenta en este caso la ACTH, te puede dar lo que es la enfermedad de Cushing. No síndrome, porque el síndrome de Cushing es por alteración netamente de la suprarrenal. En cambio, enfermedad de Cushing es por alteración hipofisiaria, entonces esto te puede llevar a eso de ahí, ¿no? Entonces tendrías ya dos clínicas, la clínica de tirotoxicosis y la clínica de Cushing. Entonces, eso encontraríamos en este caso, por ejemplo, en un adenoma hipofisiario secretor de TSH. Hay otros casos, como por ejemplo el síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. ¿Qué pasa en estos casos? ¿No? Los pacientes tienen una alteración en el receptor de las hormonas tiroideas y no pueden actuar. Entonces, como no actúan, comienza a hipersecretarse. La tiroides comienza a generar más y más y más hormonas tiroideas que no pueden actuar porque el receptor está disfuncional.
Ya bueno, vamos a seguir entonces, para finalizar con esto, vamos a seguir. Ok, entonces vamos a ir a ver ahora sí lo que es específicamente Graves. La enfermedad de Graves, chicos, es un trastorno multisistémico de patogenia autoinmunitaria, o sea, un trastorno autoinmune en el cual hay factores tanto ambientales como genéticos que se van a ver aquí involucrados. El componente genético entre gemelos monocigotos u homocigotos es del 30%, según este dato de acá, según Farreras. Según Harrison, es del 20 al 30%. También hay que saber que los trastornos entre gemelos disigóticos llega al 5%, ¿no? Como la prevalencia por componente genético no es tan elevada, obviamente acá hay que saber que hay otros factores implicados en esto. Y los factores implicados son justamente del entorno. Si el paciente tiene un elevado consumo de yodo en la dieta, entonces es probable, eso es factor de riesgo para que aparezca el cuadro de Graves. El tabaquismo, uno muy importante. El tabaquismo es tan importante que tenemos que suspenderlo. Es parte del tratamiento de esta patología de Graves, suspender el tabaquismo, ¿ya? Fundamental. También el yodo, lo mismo caso, ¿no? Hay otros como el alcohol, el selenio, el estrés es uno muy importante, las infecciones y fármacos. Estas infecciones, las infecciones y el estrés, más bien te pueden llevar a un cuadro llamado tormenta tiroidea. A la tormenta tiroidea, en la cual, aparte de haber una gran secreción de hormonas tiroideas, te aparece a ti te va a aparecer acá, una clínica ya con un trastorno severo mental, un trastorno de conciencia marcado, el paciente te puede llegar estuporoso o comatoso, y también aparecen arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, aunque hay casos en que también te aparece la ventricular, y por eso es que hay que saber que la tormenta tiroides es un cuadro completamente agudo, que requiere un manejo precoz de la patología, ¿ya? En cuanto a los genes, pues aquí tenemos los mayores implicados, ¿no? Bueno, acá aparecen anticuerpos, específicamente IgG contra, bueno, el TSI, que es un anticuerpo contra el receptor de la TSH, ¿no? Este de acá. Es un receptor contra la TSH, entonces, eso es llamado los TSI. Eso significa inmunoglobulina estimulante de la tiroides. ¿Qué hace esta de aquí, no? Acá tenemos el receptor de la TSH, ¿ya? Y acá van a producir hormonas tiroideas. O sea, la finalidad de este receptor de acá es generar hormonas tiroideas. Entonces, en este caso, la TSI hace de su función como si fuera la TSH. Por eso se llama estimulante. Entonces, al hacer como si fuera la TSH, entra acá y comienza a activar al receptor. Lo activa y lo sigue activando. Y eso lleva a que el receptor entonces comienza a producir más y más y más hormonas tiroideas. Tanto es así que entonces aparece el cuadro de hipertiroidismo en el paciente. Ahora, esto no solamente sucede así, no es tan fácil, no, sino que esto también tiene activado a la par una pérdida de la autotolerancia, en la cual encontramos una activación de linfocitos T, los cuales infiltran tanto a la tiroides, por eso encontramos una tiroides hipervascularizada, encontramos una tiroides de gran tamaño, agrandada, y también encontramos acá una hipervascularización de la tiroides con infiltración de linfocitos T, con infiltración linfocitaria, ¿ya? Entonces, como verán, aquí pasó eso. Esto tiene que ver también con el desarrollo de otras cosas. ¿Por qué? Miren, la enfermedad de Graves tiene una triada clásica. La triada de la enfermedad de Graves es la siguiente: hipertiroidismo, o bueno, como lo quieran ver, o tirotoxicosis, como quieran ver, hipertiroidismo, bocio, y la otra es la oftalmopatía de Graves. Es la triada clásica de la enfermedad de Graves. La triada clásica es esa de ahí, ¿ya? Hay que saber que esta patología es más frecuente en mujeres. ¿Cuánto, Mario? Depende del libro que lean. Según, por ejemplo, según Williams, es hasta 10 veces mayor la frecuencia de mujeres contra hombres. Y Goldman nos refiere que una de cada 50 mujeres va a sufrir Graves, ¿ya? Una de cada 50 mujeres va a sufrir Graves. El mayor número de embarazos también se asocia con Graves, por si acaso.
Hay otros acá genes, acá lo pueden ver como acá están, ¿no? Que también se asocian con la enfermedad de Graves. Muy bien. Entonces acá va a aparecer la clínica de tirotoxicosis que hemos visto antes, va a aparecer eso, pero vamos a sumarle otras cosas, como por ejemplo, justamente la oftalmopatía de Graves, que está para tocar más adelante, aparece un edema pretibial, un edema pretibial duro, sin fobia, sin fobia. En cuanto a los dedos, también puede aparecer una acropaquia con onicolisis, ¿no? Onicolisis. En ese caso no hay, pero también comentaron, ¿no? También aparece onicolisis. Entonces, es parte de este trastorno que vamos a encontrar acá en esta patología de Graves. Y en cuanto a la relación de los ojos, que sí es altamente comentado, que saber cómo se produce esto de aquí, ¿no? Este mecanismo autoinmune es el que produce tanto la patología de la, perdón, tanto la oftalmopatía de Graves como la dermopatía de Graves. ¿Qué pasa acá? Miren, entonces se sabe lo siguiente, ¿ya? Los anticuerpos frente al receptor de la TSH que les comentaba, que eran los TSI, ¿ya? ¿Qué hacen estos de acá, no? Se sabe que hay receptores que no están solamente en la tiroides, sino que también encontramos receptores justamente en los músculos extraoculares. Lo encontramos ahí y también en las regiones dérmicas. Entonces es por eso que este anticuerpo TSI puede ir acá hacia los músculos extraoculares y activar acá. ¿Y qué activa? Activa cascadas moleculares que van a activar la actividad, perdón, van a aumentar la actividad fibroblástica. Perdón. Ya. Aumentar la función fibroblástica. Y esto también a su vez va a activar el depósito de glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos, que son los implicados acá, ¿no? Glucosaminoglucanos, que son aquí los implicados en que aparezca la oftalmopatía de Graves. Entonces, en cuadros más alterados aparecen cuadros de fibrosis. Glucosaminoglucanos y ácido hialurónico, los cuales van a hacer al final que haya adipogenia, secreción de adipocitos y que te aparezca la expansión de tejido fibrótico y también adiposo en los músculos extraoculares del ojo, lo cual dificulta la movilización del ojo y también te aparece con eso, esto también sucede a nivel dérmico y te lleva justamente al edema pretibial, a la dermopatía de Graves. En ambos casos, tanto en el ojo como en la piel, podemos encontrar infiltración linfocitaria, a predominio de linfocitos T. ¿Ya? Muy bien. La oftalmopatía de Graves tiene una clasificación también, de 0 a 6. En la 0 no hay ningún signo y ningún síntoma compatible con la enfermedad de Graves. En la 1 aparecen algunos signos, en los cuales destacamos a la apertura palpebral alterada. Y también aparece, pues, también aparece aquí lo que es la mala agudización visual en el paciente. ¿Ya? En la 2 encontramos afectación de tejidos blandos, donde encontramos ya hinchazón, enrojecimiento, edema periorbitario en la región que está alrededor de los párpados y que la ha confundido también, ¿no? Entonces, es la parte 2. En la 3 encontramos la proptosis, el exoftalmos, la separación llamada exoftalmos. En la 4 encontramos una alteración de músculos extraoculares, donde aparece el signo de Graefe, el cual tenemos que hay una mala movilización. El paciente baja la mirada y el párpado no acompaña ese movimiento. El paciente mira hacia abajo y el párpado no acompaña ese movimiento, ¿ya? Aparece también eso de ahí. Entonces, acá, en la parte 5 encontramos afectación corneal, aparece queratitis y úlceras corneales. Y en el último caso ya aparece trastorno visual por afectación del nervio óptico. Entonces, aquí aparece neuropatía, aparece diplopía. Y también aparece diplopía. ¿Ya? Entonces, esto es oftalmopatía de Graves. Esto es rápido, oftalmopatía de Graves. Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que es el manejo de esta patología, lo veremos más adelante en esta parte, ¿no? Pero también podemos también para el diagnóstico de esta patología, que es más bien clínico, es más clínico que otra cosa porque es parte del conjunto de signos y síntomas que aparecen en una tirotoxicosis, en un hipertiroidismo, más aún en un Graves. Estos hallazgos, tanto la oftalmopatía como la dermopatía, son hallazgos patognomónicos de esta
enfermedad de Graves. Entonces, si lo encontramos, eso indica Graves y nada más que Graves. ¿Ya? Entonces, es tanto así que, inclusive si los encontramos, hay casos que te refieren que ya ni siquiera es estrictamente necesario pedir los anticuerpos para confirmar Graves, pero siempre es bueno pedirlos, ¿no? Los TCI, que aparecen en los casos, pero que también hay otros anticuerpos, aquí también aparecen por si acaso, como los anticuerpos anti-tiroidoperoxidasa, por ejemplo. También aparecen. ¿Son anticuerpos que vemos en el hipotiroidismo? Sí, pero también pueden aparecer en Graves, por si acaso, también puede aparecer ahí, ¿no? Entonces, más que el laboratorio es la clínica, porque en la clínica también te pueden aparecer anticuerpos que aparecen en el hipotiroidismo, pero en este caso la clínica manda, y la clínica es de un hipertiroideo, por ende entonces es un cuadro, esto de acá es un hallazgo incidental, que puede encontrarse también en los pacientes por si acaso. Muy bien, en cuanto al diagnóstico por imágenes de este caso, también se puede confirmar la oftalmopatía por ecografía, por tomografía y por resonancia, siendo el más sensible la resonancia, por si acaso. Ya, vamos a ir a la siguiente diapositiva entonces. En cuanto al manejo de estas patologías, entonces, hay tres tipos de manejos, ¿ya? Hay tres tipos de manejos por acá, y son los, bueno, se basan en lo siguiente. Si te aparece en tu paciente en el primer episodio, hay que saber que hay tres tipos de tratamientos acá. El tratamiento sintomático, el cual se basa, bueno, que no se ha puesto, pero se basa en beta bloqueantes. El tratamiento sintomático, el cual se basa en beta bloqueantes. El que más damos es propanolol, por si acaso. El manejo sintomático, si es por ejemplo un caso de Graves, solamente alivia los síntomas, solamente alivia los síntomas. Ahora, si por otra parte tú tienes un paciente que está presentando un cuadro de tiroiditis subaguda, aguda, entonces este paciente, el manejo sintomático está muy bien dado porque este cuadro es que remite prácticamente solo. Entonces, el manejo es sintomático en esos casos. ¿En qué casos no es sintomático? En Graves. Obviamente ahí, o sea, perdón, el manejo ahí no es el definitivo, sino que hay más aparte de esto, ¿no? El manejo sintomático en la enfermedad de Graves y en el bocio multinodular tóxico, en ambos casos, es un manejo que solamente es momentáneo, porque el manejo definitivo será el tratamiento antitiroideo. El tratamiento definitivo será el tratamiento antitiroideo. ¿Ya? Entonces, el sintomático solamente es en casos, es el manejo definitivo solamente en casos de tiroitis localizadas, como la subaguda de Purvine, por ejemplo, ¿no? Que es un cuadro vírico. Entonces, ese manejo es sintomático para evitar el cuadro de tirotoxicosis en el paciente. Ese manejo se va a hacer con propanolol, que además elegimos propanolol en este caso ya. Ahí tenemos las dosis, 20 a 40 miligramos cada 8 horas, que le vamos a ajustar una dosis, máxima de 240 miligramos, sabiendo que podemos usar también una dosis de propanolol endovenoso en casos de tormenta tiroidea, y que hay ciertos casos en los cuales tendríamos que dar otro medicamento, como por ejemplo, bueno, metoprolol, esmolol y etenolol. Metoprolol y etenolol tienen un mayor tiempo de vida media. Al ser más prolongados, se prefiere darlos hasta de aquí a veces, ¿no? Entonces, y si el paciente tuviera insuficiencia cardíaca y también tuviera un cuadro de tirotoxicosis, el manejo sería con esmolol. Esmolol para esos casos, ¿ok? Entonces, este manejo, como verán, es sintomático. El manejo sintomático con beta bloqueantes es el manejo definitivo en pacientes, repito, con cuadros de tiroiditis localizadas, ¿no? Ahora, si mi paciente es Graves o es un bocio multinodular tóxico, el manejo será con, bueno, primero vamos por Graves, ¿ya? Si es que es Graves, entonces pasaremos a darles los antitiroideos. Bajo un primer episodio, le daremos antitiroideos por un tiempo de 18 meses, ¿ok? El medicamento antitiroideo que más se usa es el metamizol. Tanto el metamizol como el propiltioguracilo y el carbimazol son medicamentos que lo que van a hacer es inhibir la organificación del yodo. O sea, lo que van a inhibir es directamente a la tiroidoperoxidasa. ¿Ya? Ahí, a la tiroidoperoxidasa es lo que inhiben estos medicamentos antitiroideos. Entonces, el más usado es el metamizol. ¿Por qué no sería el propiotiluracilo? Pregunta también es frecuente. Porque el propiotiluracilo
es un medicamento altamente hepatotóxico. Por eso es que es el de segunda elección. Ya, entonces, lo primero que damos va a ser metamizol, generalmente metamizol. Tiempo, 1 año. Tiempo, bueno, perdón, 12 a 18 meses, dependiendo del paciente también mismo, ¿no? El manejo es entonces con fármacos antitiroideos. Ahora, si por otra parte mi paciente, yo le elijo darle, por ejemplo, un manejo con yodo, con radioisótopos, yodo, entonces sabremos que el yodo tiene una mejor tasa de curación del paciente y es menor tiempo inclusive, porque el fármaco antitiroideo es por 18 meses, en cambio el yodo 1 año nada más lo cura el paciente, lo cura, ¿no? Entonces, es así, ¿no? El yodo. Sin embargo, este yodo tiene indicaciones y también tiene contraindicaciones. Las indicaciones para manejo con yodo serán, ¿no? Bocio ausente o de pequeño tamaño. Que haya fracasado el tratamiento médico, el de acá, ¿ya? Y que haya una indicación social, o sea, que el paciente sepa, pues no sé, lo que se sabe muy bien, chicos, que el manejo con yodo y el manejo quirúrgico son manejos que van a generar en el paciente la mejoría completa, completa. Sin embargo, eso también viene con la indicación social, como por ejemplo, de quedar embarazada al paciente. Si la paciente quiere quedar embarazada, entonces, por lo mejor, no darle un tratamiento antitiroideo y darle un tratamiento radical con yodo o con cirugía. Ya entonces, como verán, es así, ¿no? Por eso es que esa es la indicación para yodo, en este caso radioactivo. Este yodo se va a ajustar, la dosis va a ser ajustada de acuerdo a qué? A la prueba de gammagrafía con captación del yodo. Esta prueba te va a indicar a ti, te va a decir a ti, realmente te va a monitorizar cómo vamos a dar el yodo a los pacientes, con qué dosis exactamente. Y la dosis se ajusta muy bien, por si acaso. Ya entonces, bueno, eso es en cuanto al yodo. Hay que también saber acá que este yodo debe ser administrado luego. Si, por ejemplo, estuviéramos frente a una tormenta tiroidea, ¿ya? Entonces el manejo sería sin pensarlo de los tres al mismo tiempo, prácticamente, ¿no? Daríamos sintomáticos, beta bloqueantes, daríamos antitiroideos y también daríamos yodo radioactivo en este paciente. Ese es el manejo para tormenta tiroidea. Sin embargo, hay que saber eso acá también, ¿no? Que el yodo radioactivo se va a administrar después de los otros medicamentos, no antes, sino después. ¿Por qué? Por el efecto de Basedow que les comenté al comienzo, ¿no? El efecto de Basedow, al administrar tú el yodo, puedes llevar al paciente a un cuadro de hipertiroidismo, en, digamos, contrario, ¿no? Paradójico, por así decirlo. Entonces, eso hace que se administre después de los otros medicamentos. Primero deprimimos la función tiroidea con estos medicamentos antitiroideos y luego recién le damos yodo al paciente. Ese es el manejo para el tratamiento de tiroidea, por si acaso. Y finalmente, en cuanto a la cirugía, hay que saber que esa cirugía tiene indicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, que el paciente tenga una sospecha de neoplasia tiroidea. Esa es una indicación para cirugía completa, tiroidectomía total. Que la paciente mujer quiera quedar embarazada, también es otro. Que hayan fallado todos los otros tratamientos convencionales, que haya fallado los medicamentos antitiroideos, ¿ya? Y también está, por ejemplo, cuando el paciente experimenta parte de un cuadro de tirotoxicosis, también tiene un cuadro de hiperparatiroidismo, entonces ahí también se compensa y se hace la tiroidectomía total quirúrgica en este paciente, ¿ya? Entonces ese es el manejo para esta patología en este caso. Es también sabido que esto más es un debate con los pacientes. No es que a todos les vamos a dar por 10, 8 meses antitiroideos, no, tampoco es así, sino que vamos a ir viendo con los pacientes, ¿no? Si el paciente experimenta entonces una buena remisión con un medicamento antitiroideo, hay que saber que los pacientes, 1 año después de dejar el medicamento antitiroideo, pueden sufrir un cuadro de recidiva. Recidiva. Entonces, frente a la recidiva, planteamos dos cosas, ¿no? Si comenzamos a darle un manejo médico con antitiroideos y fallaron, entonces valoramos o el yodo o la cirugía, de frente, de manera radical, ¿no? Y si en el paciente tuviera esta clínica que les he comentado acá, ¿no? Sería entonces la indicación de frente cirugía. Por ejemplo, si el paciente tuviera un bocio multinodular tóxico, la indicación más oportuna es la cirugía. Cirugía. Cirugía, ¿ok? Es el manejo definitivo para esa parte del bocio multinodular tóxico. Muy bien. Finalmente, si es caso de embarazo, en el embarazo llega un cuadro de
eutiroidismo generalmente será un cuadro de Graves, porque el embarazo te puede predisponer a eso. Entonces, generalmente pasa esto en este tipo de pacientes. Tienen antes del embarazo anticuerpos. Solo anticuerpos. No tienen aún enfermedad, solo anticuerpos. Y con el embarazo se produce la enfermedad. Es como un pequeño empujón, ¿no? Es como un empujón el embarazo ahí. Entonces, para esto, el manejo que daremos será, en el primer trimestre, será con propiltiouracilo. Y en los demás trimestres, segundo y tercer trimestre, será con metimazol. ¿Por qué, Mario? Porque, bueno, chicos, lo que pasa es que ambos son altamente hepatotóxicos, pero sobre todo el metamizol es altamente hepatotóxico en el primer trimestre del embarazo. Por eso ahí no podemos darlo, ¿ya? Y buscamos siempre darle al paciente el menor tiempo de tratamiento posible, el menor tiempo posible, porque ambos son teratogénicos, Muy bien. Ahora, finalmente, si mi paciente ha consumido yodo radioactivo para curar su hipertiroidismo, porque quiere quedar embarazada, hay un tiempo de 3 a 6 meses que debe permanecer eutiroidea con función tiroidea normal para poder llegar al embarazo. Y también, si mi paciente quiere entrar a la cirugía, él debe entrar, si quiere entrar lo puede hacer, pero antes de él debe estar eutiroideo, con función tiroidea normal. Ya, primero le vamos a un manejo con medicamentos y luego que se encuentra una función tiroidea normal, recién la cirugía. Es así el manejo, ¿ya? El manejo es así. Muy bien. Finalmente, para la oftalmopatía de Graves y para la dermopatía de Graves, ambos tienen estas dos indicaciones importantes, ¿no? Restauración del paciente a ser eutiroide, o sea, una función tiroidea normal. Abandono inmediato del tabaco, lo que les comentaba, ¿no? Abandono inmediato del tabaco en el paciente. Medidas locales. Medidas locales, ¿como cuáles, por ejemplo? Hay que saber acá que para lo que es esto, la dermopatía, perdón, primero la oftalmopatía de Graves. Para la oftalmopatía de Graves, entonces, esas medidas locales van a variar de acuerdo si el paciente está en caso leve, moderado o severo, ¿no? Grave o con amenaza de ceguera. Entonces, si el caso fuera leve o mínimo, daríamos lo que es colirios, o sea, lágrimas, colirios, lágrimas artificiales. También daríamos acá el uso de gel. También podemos usar cristales oscuros, o también se comenta que al paciente cuando duerme le pueden tapar con una cinta los ojos del párpado hacia la región infraorbitaria para poder evitar que el ojo se abierta todo el rato. Entonces, no, eso también es parte del manejo local, digamos así, local del caso leve. Si el caso es moderado, entonces hablamos de la corticoterapia endovenosa, corticoides endovenosos, ¿ya? Corticoides endovenosos. Pero también pueden saber que también aquí podemos usar la terapia inmunológica, la cual se basa en ciclosporina, o también podemos usar acá rituximab, ¿ya? Si el caso entonces, por otra parte, es severo, la primera elección es la rehabilitación quirúrgica en el paciente, ¿ya? Aunque siempre vamos primero dándole corticoides endovenosos, corticoide. Si falla corticoide, damos al paciente la cirugía. Entonces ese es el manejo para la oftalmopatía de Graves. Y finalmente, para la dermopatía de Graves, hay que saber que vamos a dar vendas oclusivas o vendas compresivas oclusivas. Ojo acá, vendas oclusivas, las cuales van a ir asociadas, ¿no?, con una 0,05 a 0,1% de una crema llamada acetónido de triamtereno, perdón, de triamcinolona, perdón, de triamcinolona. Listo. Ese sería el manejo, ¿no? Pero también hay que saber que cuando tú le das al paciente corticoides para manejar a la oftalmopatía de Graves, esos corticoides también te van a manejar indirectamente la dermopatía. También la maneja. También la pueden manejar, ¿ok? Muy bien.
Listo, chicos, hemos llegado al final de la clase. No sé si hay preguntas sobre esta clase. Bueno, hemos visto convenientes especializarlo más en el manejo de la enfermedad de Graves, pero también sin dejar de lado las otras patologías tiroideas, que en este caso son las más frecuentes, ¿no? Los cuadros de tiroiditis, los cuadros de bocio multinodular, el caso del adenoma tóxico también, ¿no? Esos manejos respectivamente esos cuadros. No sé si preguntas, está por ahí Flavia. Sí, Mario. Ahorita estaré como... Ok. Ok, para esa pregunta hay que comentar lo siguiente. Bueno, realmente el que es más hepatotóxico es el propiotiluracilo. Ya sin embargo, ¿por qué damos en el primer trimestre del embarazo este medicamento? Porque es menos teratogénico que el metimazol en el primer trimestre. Luego se invierte. Es por eso que en el segundo y tercer trimestre usamos metimazol. ¿Ok? Es por esa pregunta la respuesta. Bueno, más muchas gracias. Bueno, Diego. fue un gusto trabajar Es un gusto contigo trabajar y el gran contigo contenido y el que gran sí contenido que hoy sí para hoy nosotros. para nosotros. Agradecemos a las Agradecemos a organizadoras las de este evento, organizadoras de este evento, Grupo Fibras, Grupo Siembra, Fibras, House of Siembra, Medicine, House of Medicine. y muchas Y gracias muchas chicos, y por gracias, ustedes va chicos. a estar, Por va a ser ustedes va a enviado en estar, los va a ser enviado en comentarios los de YouTube comentarios de YouTube. y van a quedar Y aquí en la vamos a ver. descripción. Muchas gracias chicos. Muchas gracias, chicos. Gracias Mario. Gracias, Mario. Espera, Flavia, aún no acabas la grabación, no, sí, ya acabó. Sí, sí, ya. Ya. Sí. Ah, o sea, solo apagué el micro. Estaba viendo que estaban preguntando acá un par de cosas. Bueno, sí, lo que me preguntaron sobre el mixedema es cierto, ¿no? Les comentaba ahí sobre la fase hipertiroidea, era todo menos el mixedema, porque el mixedema es del hipotiroidismo. Entonces, la clave era en esa pregunta esa era la clave, ¿no? Lo que me comentan acá sobre la tormenta tiroidea, la tormenta tiroidea es un cuadro completamente agudo, en el cual hay un desencadenante generalmente de este cuadro, que puede ser infecciones, que puede ser estrés, que puede ser una cirugía, que puede ser el embarazo. Entonces, es importantísimo identificar el proceso desencadenante que te lleva a la tormenta tiroidea, que es un cuadro completamente agudo. Entonces, al haber esta clínica completamente alterada en el paciente, se experimenta una taquicardia marcada, una arritmia marcada en el paciente, hay trastorno de conciencia severo también en este paciente y también aparece una fiebre hasta de 40 grados y más todavía. ¿Ya? Entonces, esos son criterios de puntaje para la tormenta tiroidea. Si desean, no puedo pasar los criterios por Instagram. Si me hablan a la página, lo puedo pasar sin ningún problema. No lo puse los criterios por no salir del tema, que era, si era otro, pero lo podemos pasar sin ningún problema, ¿no? El manejo es, como les dije, con los 3 medicamentos para esa tormenta tiroidea, con antitiroideos, con sintomático, beta bloqueante y con el yodo radioactivo. Recordando que lo último que vamos a dar será el yodo, lo último. O lo, entonces, está clara esa pregunta y parece que les puse la idea.
Y también faltó comentarles, eso también es cierto, el manejo con antitiroideos puede provocar en el paciente un estado de hipotiroidismo paradójico. Bueno, no paradójico, sino que como tú deprimes la función tiroidea, pues ¿qué esperas? Pues no, un hipotiroidismo. Por eso es que el paciente, siempre en esos pacientes que tienen manejo con yodo, que tienen manejo con antitiroideos, hay que valorar y manejar la función tiroidea cada cierto tiempo. Y algunos también dicen que eso es de por vida, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la pregunta que me están haciendo por ahí. Listo. Listo, muchas gracias, Mario.